Curiosidades del mundo antiguo. Muy buenas noches, Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Bruno. ¿Desde cuándo existe la música? Pues quién sabe, desde que existe el hombre, podríamos decir, porque sabemos que existe en el mundo antiguo, pero también tenemos constancia de que existe antes del mundo antiguo. En la prehistoria hay sí. neandertales, homo sapiens, ¿no? Algo que parecen primitivos instrumentos musicales, ¿no? Se han encontrado algunos restos, pues yo creo que por lo menos del Paleolítico superior. Estamos hablando de 15.000, 20.000, 25.000 años, incluso quizá más. Pero es que sabemos también por antropología comparada, por toda esa serie de pueblos que viven a día de hoy en esos niveles paleolíticos, que tienen música y que es algo perfectamente establecido. Más aún, hay pinturas rupestres de danza, porque la música y la danza van muy relacionadas. Claro. La gente puede rastrear ahora mismo en Internet, o en cualquier libro de arte, por ejemplo, las cuevas de Cogul, en Lérida, una auténtica joya del arte prehistórico. Hay una especie de danzas. Danzaban sin más, o tenía que haber música de algún gusto tipo. Por el arte, ¿no? Que ha existido, es una de las características del ser humano, es lógico, ¿no? Que antes o después apareciera y emergiera, una vez que el Homo sapiens ya empezó a poblar el planeta. Claro, lo que pasa es que no es tanto arte como nosotros pensamos, como ya vimos, por ejemplo, en el mundo griego, el arte por el arte. Es que la música tiene una utilidad extraordinaria, es decir, siempre se habla de que una herramienta es un martillo. Pero es que la música puede ser una herramienta más poderosa que una espada, ¿eh? Música de viento, percusión. Música, la percusión, por ejemplo, es lo más simple, y el viento, pues con una pequeña caña, una caña de bambú. Porque la flauta es, yo creo que el primero de los instrumentos debió de ser, ¿no? La que flauta inventó dulce, el ser humano, ¿no? Sí, es simplemente algo con un agujero que supongo que al escuchar como por un tronco hueco pasa el aire y suena, pues a alguien se le ocurriría soplar, ¿no? Algo así tan simple. Sí, son instrumentos más simples. Quizá los de cuerda sean un poquito más complejos, porque ya exige además una auténtica tensión. Primero fabricar esa cuerda, que se solía hacer con crines, con pelo o incluso con tendones estirados, pero vamos, lo mejor son las crines, pero ya exige un poquito más de cuidado, un poquito más de conocimiento. Y cuando ya hablamos de las culturas sobre las que conversamos y sobre las que nos hablas y nos ofreces sus curiosidades en estas curiosidades del mundo antiguo, Sumer, Egipto, Grecia, Roma, ¿cuál de todas ellas es la primera que podemos decir que tiene música? La primera, pues es difícil de saber porque, como digo siempre, hay una especie de competición, sobre todo entre expertos en Sumeria y expertos en Egipto, de ver quién va antes. Como digo, música existe desde la prehistoria. Desde luego, si tenemos que hablar del instrumento dentro de lo que es el mundo antiguo, no de la prehistoria, pero dentro del mundo antiguo, los instrumentos más antiguos que hemos conservado, la verdad es que Sumer se llevaría la medalla de oro. Hace ya muchos años, de hecho en 1929, Leonard Gully, un gran arqueólogo, en las tumbas reales de Ur hizo un enorme descubrimiento. En principio fue un buen detalle, pero la verdad es que nos abrió todo un mundo, porque descubrió una serie de instrumentos musicales. De hecho, uno de ellos, que era un arpa, pero una arpa además absolutamente magnífica, un arpa de 1 metro de alto, de madera, con decoraciones, con prótomos de toro, llamada arpa del toro. Se conservaba en el Museo de Bagdad hasta que el año 2003 fue destruida. Ahora está parcialmente reconstruida. Hay otra, que es la llamada arpa de la reina en el Museo Británico. Y como digo, fueron descubrimientos muy bonitos en su época, pero es que nos han abierto todo un mundo, porque sí sabemos, por otros elementos, como el estandarte de Ur, por ejemplo, en lo que se llama el panel de la paz, aparecen esas arpas, pero es que ya sabemos, o tenemos constancia de ese objeto, y con ese objeto podemos empezar a jugar y podemos empezar a ver las posibilidades técnicas que nos ofrece ese objeto. Si tiene octavas, si no, si es... ¿Qué se puede tocar con ese instrumento? Porque tiene sus limitaciones, claro. ¿Y existía algún tipo de vinculación en estas primeras manifestaciones musicales con las creencias? Porque, bueno, ahora vemos en los pueblos
que existen en la actualidad, pero que tienen esa forma de vida tan primitiva, en donde la música es casi una forma de entrar en contacto con los estados alterados de conciencia, que a su vez te ponen en sintonía con esos dioses, esos espíritus, ¿no? Sin duda alguna. Más aún, es que en muchas mitologías del Próximo Oriente y de Egipto, pero sobre todo ahora nos centramos más en Próximo Oriente, en Mesopotamia, la música está relacionada con la divinidad. A veces es la divinidad la que enseña la música, porque es una especie de ciencia, y de hecho la música y los que se dedican a los estudios musicológicos, la verdad a mí me parece física cuántica, es decir, yo no sé si es que soy muy negado, pero es algo extremadamente complejo, el sonido, el ritmo, la duración. Entonces es algo especial, ellos ya saben que es algo especial. Evidentemente para la gente vulgar es algo alegre, pero tanto en la clase alta como en la clase baja sí vemos que hay un enorme uso de la música y para las diferentes facetas. Hay música para la guerra, hay música para la religión, hay música para el amor. Con lo cual sí vemos que la música incluso puede ser una especie de resumen del momento en el que estamos viviendo, como una banda sonora, por así decirlo. Has traído alguna muestra, ¿no? Sí. Relacionada con Sumer. Tenemos la suerte, como digo, de haber conservado ciertos elementos y eso ha permitido hacer unas reconstrucciones más o menos aventuradas, dependiendo del caso. Y tenemos la suerte de que un magnífico investigador de la Universidad de Cambridge, Carl McTague, hace una serie de años, creo que fue en el 2004, hizo un pequeño experimento en base a sus estudios matemáticos y de música y a las posibilidades que ofrecía, como digo, esas arpas, esas magníficas arpas sumerias, y compuso una serie de piezas. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de una pieza llamada La Paz, que él mismo compuso, pero tal como podría haber sonado en la Sumeria del siglo XXIII o XXIV antes de Cristo. Compuso con sus herramientas, con las herramientas de los sumerios, claro. Y como, bueno, pues ellos la habían creado, claro, en cierto modo. Lo que hizo fue una representación actual de aquello, ¿no? Pues lo vamos a escuchar. Bueno, pues curioso, ¿no? Y además tiene un sonido muy especial, ¿eh? Muy especial. Muy absorbente, ¿eh? Sí. De verdad, yo me he quedado aquí callado escuchándolo y... Por algo les debía fascinar hace más de 4.000 años, porque lo hemos escuchado, es un instrumento que no sonaba desde hace, pues casi desde la época de las pirámides. Claro, fíjate, y estaba buscando cosas a lo que me sonaran, ¿no? Sí. Y bueno... Es espectacular, sí. ¿Y qué otros pueblos? Aunque vamos a tener nuevas entregas de esta curiosidad del mundo antiguo, de esta sección, de este episodio, de esta sección hablando de música y con ejemplos similares, ¿no? De otras, porque creo que merece la pena. Pero, ¿qué escucharemos en futuras composiciones inspiradas en lo que aquellos pues podemos escuchar también unas magníficas reconstrucciones de música egipcia, que bueno, hace unos años hizo el profesor Rafael Pérez Arroyo. De hecho tuvo cierta importancia hace 5 o 6 años, porque fue un estudio que duró al menos unos 5 años, basado en toda una serie de textos, en piezas egipcias, y él, basándose en eso, basándose en tradiciones coptas, pues también hizo unas reconstrucciones lo más acertadas posibles, por lo menos no de cómo era, pero sí de cómo debía sonar. También pondremos pues alguna pieza griega de reconstrucciones que tenemos, incluso de himnos, es decir, de la palabra, de lo que decía, para la semana que viene. Ah, que es curioso. Si se portan bien los oyentes. Los himnos son, imagino que en esa época tendrían un valor de orgullo nacional, claro, incluso todavía mayor que ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es lo mismo. El himno para nosotros es la canción del país. Sí. Himno, en el mundo antiguo,
es más bien una especie de canción dedicada a algo, a una divinidad, es como tú dices, era mucho más importante, porque te estás dirigiendo a la divinidad, te estás dirigiendo... vinculado, claro. El más allá con el más acá en toda esta historia. Siempre, porque uno siempre intenta abstraerse, intenta romper esas limitaciones físicas, ¿no? Y crear esos dioses que lo pueden todo. ¿Cómo se dirige a los dioses? Pues no solo rezando, sino con los himnos, como por ejemplo los famosos himnos védicos de la India. Y los himnos védicos, como cualquier himno, necesita un instrumento musical. Pues la semana que viene vamos a escuchar más reconstrucciones de estas músicas que factuaron y elaboraron en las antiguas civilizaciones, porque nos ha fascinado la Sumeria. Gracias, Monzón. Muy bien, Bruno. Gracias. Muchísimas gracias, Chao. Bruno. Hasta luego. Vamos a hablar un poquito de música también, que nos quedamos hace unas cuantas semanas todavía con mucho que decir porque sobre muchísimo la música en las antiguas civilizaciones, la música Exacto. ha sido inherente al ser humano, y nos decías que no Egipto, no Roma, no Grecia, sino mucho tiempo atrás, ya existen restos que nos sumergen en la prehistoria, en donde descubrimos que nuestros ancestros ya diseñaron algunos rudimentarios instrumentos musicales, de los que después se han convertido en clásicos instrumentos musicales mucho más avanzados, pero que en cierto modo el sonido ya sabían cómo producirlo, ¿no? Sí, porque incluso para producir esos trances chamánicos no solo tomaban sustancias, es que muchas veces la repetición constante de una serie de sonidos con tambores, con flautas, con el frenesí del baile, ayudaba precisamente a alcanzar esa comunicación con los dioses o con los espíritus. Así que la música también era algo pues mágico, podríamos decir. Oye, tengo la imagen en la mente de muchísimas representaciones antiguas en Sumeria y en otros lugares en donde se desarrollaron las antiguas civilizaciones, de instrumentos musicales. Por ejemplo, las arpas, que parecían inherentes a estas culturas, ¿no? Sí, en Egipto, por ejemplo, también hemos encontrado arpas, como en Sumer, un poquito diferentes, son las llamadas arpas de arco. De hecho, incluso se llegó a encontrar un ejemplar en Giza, fechado en el año 2000 a.C., es decir, un instrumento que tiene más de 4.000 años, y sabemos perfectamente que se empleaban, que tenían una enorme categoría social, igual que en Sumer, ya lo vimos la otra vez, que había música popular, pero que había música religiosa y que había música del más alto calado o de la más alta consideración, muchas veces interpretada por mujeres, ojo, por lo menos en el mundo egipcio. Sí, porque la imagen que tenemos es un poco de mujeres junto a estos instrumentos. Sí. ¿Por qué se producía esta asociación? Quizá el sonido, la música, ofrecía ese sentido etéreo que igual se atribuía más a lo femenino que a lo masculino. Yo creo que más bien es que eran muy listos las clases altas, y como solían ser masculinas, y bueno, pues, dicho en plata, la cabra tira al monte, lo que uno quiere ver es a una serie de bailarinas. De hecho, tenemos, sobre todo desde el Reino Nuevo, una serie de pinturas donde se muestran mujeres muy ligeras de ropa bailando, y además mujeres tocando esos instrumentos, porque también sabemos que había hombres que los tocaban. Entonces, más bien era por puro interés, porque uno, ya que se rodea de mujeres que sepan hacer de todo, entre comillas. Ofrecemos un repaso de diferentes antiguas civilizaciones. Por ejemplo, nos vamos a Extremo Oriente, a China. Sí. En la antigua China, y pues conocieron mucho la música y desarrollaron muchos instrumentos. Sí, es curioso, porque además lo bueno de la cultura china es que desde el segundo milenio antes de Cristo hasta ahora, incluso con el comunismo, ha habido una enorme tradición mantenida, y de hecho siempre se ha dicho que la cultura china es la cultura viva más antigua de la humanidad, porque han mantenido muchísimas cosas de antes de los Han, antes del famoso emperador de la tumba de los guerreros, de los emperadores Zhou, de los reinos combatientes. Entonces tenían toda una serie de elementos que hemos podido encontrar incluso físicamente desde el siglo XVIII antes de la era: campanas, flautas y un instrumento curiosísimo que es el litófono, que es una especie de armazón con una serie de cuerdas, y en esas cuerdas unas piedras, a veces eran elementos metálicos, pero normalmente son piedras. De hecho de ahí deriva su nombre, litófono, el sonido de la piedra, que golpeaban sobre un panel. Uno iba tirando de esas cuerdecitas, y debía ser algo parecido a un piano, porque un piano también usa la conjunción de la percusión y de la cuerda.
¿no? Cuando uno toca las teclas, realmente está produciendo una serie de golpes. Pues era algo parecido, debía producir una música espectacular, cargada de sonoridad. En los últimos decenios algunos grupos musicales actuales para algunos temas han llegado a rescatar instrumentos, por ejemplo, por lo menos para algunos acordes, de forma muy ocasional, como el sitar, que nos remontan a la antigua India, ¿no? Sí, a alguno de los Beatles, ¿no? Por ejemplo. Llegó a rescatar o a reintroducir el sitar. Sí, son además elementos que describen muchísimo cómo es una sociedad, porque por ejemplo el sitar es un elemento muy grande, es un elemento que hay que tocar sentado, hay que tocarlo en una posición especial, y solamente el hecho ya de tocarlo adecuadamente ya nos está empezando a indicar cosas sobre esa cultura, que se tenga que tocar en un sitio más alto, más bajo, que necesite más o menos mantenimiento. Pero el sitar, por ejemplo, sí ha creado una moda. Yo incluso tengo el privilegio de conocer a un intérprete de sitar, don Ricardo García Cabero, que es una de las pocas personas que sabe tocar de verdad el sitar en España, porque es todo un arte, es especialmente difícil. Desde luego, desde luego. Siguiendo con este repaso de antiguas culturas, civilizaciones, Egipto. ¿Qué tocaban? ¿Qué les gustaba? Pues ya hemos visto, les gustaba de todo, les gustaban las flautas, les gustaban las arpas, esas magníficas arpas de arco que hemos descrito. Tenían un instrumento muy gracioso que era el sistro, que era una especie de pequeño palo con una especie de platitos de metal. Se puede ver, por ejemplo, asociado a las diosas Isis y Hathor. Incluso, no solo en el mundo egipcio, también en el mundo fenicio, había unos instrumentos que se tocaban con una sola mano, que eran llamados crótalos, que precisamente por las descripciones que tenemos, incluso se habla sobre todo de los crótalos de Gadir, eran como las castañuelas, eran exactamente eso. Si te parece, vamos a escuchar un poquito de música egipcia de esta época, ¿no? Vamos, sí, vamos allá. Podría decirse, Ignacio, que así sonaban las calles en Egipto hace 2.000, 2.500, 3.000 años. Las calles no sé, porque estos instrumentos son instrumentos reconstruidos por el profesor Rafael Pérez Arroyo hace unos años, en un magnífico trabajo que se llamó La música de las pirámides, y evidentemente son instrumentos de clase alta. Pero sí tenían que sonar así los palacios, las grandes casas y los templos egipcios. ¿Y de Grecia qué contamos? De Grecia lo que contamos es que si la música es importante en todas las civilizaciones, en el mundo griego vemos perfectamente cómo el desarrollo de la música va parejo al desarrollo de la literatura. De hecho, normalmente empleamos con mucha gratuidad, de una manera muy simple y sin darnos cuenta, el término de poesía lírica. Es decir, la poesía que se tocaba con lira. Claro. Homero era un hombre que se supone que recitaba, es decir, que usaba también un instrumento. En la misma Odisea se menciona. Ellos tenían sus musas, como tú has dicho antes, es decir, las diosas de una serie de aspectos, pero que son las que derivaron, por su nombre, el término música, porque es un don que todas en general conceden. Clio, que es mi musa, ¿no?, la musa de la historia, lleva también su instrumento, que es una trompeta. Todas tienen una relación con la música y con lo matemático, que eso se ve también en el mundo griego. ¿Escuchamos música griega? Sí. Como se hacía entonces. Y con las palabras de entonces. Pues vamos allá. Tus favoritos, Ignacio Monzón, sí. Los romanos, ¿tienen fama de aburridos? ¿Les aburría la música o la siguieron desarrollando ellos? La siguieron desarrollando, pero sin demasiado interés. La verdad es que simplemente ellos, como eran muy prácticos... Demasiado, a veces se pasaban un poquito, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ellos... De algo nos sirvió, por lo menos, eso, ¿no? Que fuera tan práctico. Claro, pero porque ellos cuando veían que algo funcionaba decían...
¿para qué vamos a tocarlo? Vamos a usarlo. De hecho, ellos prácticamente convirtieron la música en bandas sonoras. Uh-huh. En el teatro griego pues había música. Para los griegos la astronomía tenía relación con la música. De ahí yo creo la composición de Gustav Holst, ¿no? Los planetas, ¿no? Los planetas al girar emitían música. Muy relacionado también, ¿verdad? Claro. Con la música en la naturaleza y sobre todo la música en lo divino, que entonces se situaba en la esfera de las estrellas. Claro, tú además como buen maño, ¿no? Uh-huh. Recuerdas perfectamente el mosaico de Orfeo de Zaragoza, un mosaico romano, pero que alude al mito griego de Orfeo. Uh-huh. Orfeo rodeado de los animales porque su música calma a las fieras. Exacto. Eso ya deriva de ahí. Lo que pasa es que los romanos sabían que los seres humanos también son muy fieras y había que calmarles de muchas maneras. Entonces vemos como en el teatro, donde se hacía también el mimo y la pantomima, que eran algo así como las revistas de entonces, se empleaba en la nudatio mimarum, que eran striptease, que se hacían en el... ¿Ah, sí? Sí, ya tenían striptease en el teatro romano. Pero es que en el Coliseo, lo que la gente ignora, sobre todo en películas como Gladiator, es que tenían sus bandas sonoras, tenían sus instrumentos, como el hidráulis, que era una especie de órgano de agua, y tocaban música para animar el combate. En el mundo del ejército igual, es decir, ellos le daban mucho más juego. Qué curioso. Descubrimos siempre contigo en esta sección, en las curiosidades del mundo antiguo, muchísimas cosas. Ignacio Monzón, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y ya saben todos nuestros oyentes emplazados en la Feria del Libro el próximo domingo por la tarde. Ahí estás tú, ahí estamos todos. Muchas gracias, Bruno. Gracias a todos.